El impacto destrozó las planicies de obsidiana. No hubo un descenso glorioso ni coros de lamentación, solo la física brutal de cuerpos inmortales estrellándose contra el fondo del pozo a velocidades incalculables. Las alas, antes estructuras de luz geométrica perfecta, ahora eran colgajos de carne carbonizada y materia petrificada. Lucifer, el portador de la luz, escupió icor hirviente sobre la roca estéril. Su belleza no se había desvanecido, se había fracturado, volviéndose afilada e insoportable de mirar. La caída había durado 9 días ininterrumpidos. El dolor del impacto, sin embargo, estaba diseñado para durar la eternidad. A su alrededor, el abismo crujía bajo el peso de 1/3 de las huestes del cielo. Tronos, dominaciones y principados yacían aplastados y retorcidos. Azazel, el estratega y forjador, intentaba enderezar sus propias extremidades astilladas con un chasquido sordo y húmedo. Belcebú tosía ceniza, con la armadura de plata celestial fundida irremediablemente a su piel tras el golpe de la espada del arcángel Miguel. No había lugar para la piedad ni el consuelo. La gracia divina les había sido arrancada de tajo, dejando un vacío biológico e hiperbólico que inmediatamente comenzó a llenarse de rabia pura y un instinto de supervivencia salvaje. El silencio de este nuevo dominio era asfixiante. Solo lo rompía la fricción del basalto y el sonido macabro de las anatomías divinas mutando a la fuerza para soportar la presión atmosférica del infierno. Lucifer se puso de pie. Su coraza abollada reflejó el primer destello de magma subterráneo. Ignoró por completo los lamentos de sus lugartenientes. Sus ojos se fijaron en la bóveda de la inmensa caverna, mirando directamente hacia la herida abierta en el tejido de la realidad por donde habían sido expulsados. La fisura celestial se estaba cerrando rápidamente, a punto de borrar la última fracción de la luz del Creador. Mientras la oscuridad total se cernía para devorarlos, Lucifer levantó el filo roto de su espada y, con una voz que provocó el primer terremoto en la historia del abismo, dictó la sentencia que desencadenaría su nueva guerra. El trono de arriba está cerrado, pero los cimientos del cosmos son nuestros, rugió Lucifer. En el instante exacto en que pronunció la última sílaba, la fisura se selló con un trueno sordo. La oscuridad absoluta los engulló. No hubo pánico. La privación sensorial forzó a sus sentidos inmortales a adaptarse al instante. La visión térmica se encendió en las cuencas de millones de guerreros caídos, pintando el abismo en tonos de calor volcánico y radiación cósmica residual. Azazel, escupiendo sangre negra, fue el primero en moverse con un propósito. Se arrodilló, hundiendo sus manos deformadas en el suelo de basalto. Extrajo un bloque de roca ígnea y lo aplastó entre sus palmas hasta pulverizarlo. Hay hierro. Hay azufre. Hay fuego latiendo en las venas de esta prisión, informó el forjador, con una eficiencia mecánica que ignoraba sus propias alas destrozadas. Podemos extraerlo. Podemos construir. Lucifer asintió. Se giró hacia Belcebú, quien ya estaba arrancando pedazos de su armadura fundida con sus propias garras, arrancando piel y músculo para evitar que la presión del abismo necrosara su cuerpo. Levanta a las legiones, ordenó Lucifer, su voz desprovista de cualquier empatía por el sufrimiento de sus tropas. Divide a los serafines en batallones de excavación y a los querubines en falanges de exterminio. No nos vamos a lamentar. El fango bajo sus pies comenzó a hervir. El infierno no era un espacio inerte, era un ecosistema hostil que reaccionaba a la presencia de intrusos con poder divino residual. Grietas incandescentes se abrieron en el suelo, liberando géiseres de ácido y enjambres de parásitos subterráneos ciegos, del tamaño de lobos, atraídos por el olor de la sangre celestial. La guerra no iba a empezar contra el cielo. La primera masacre sería para conquistar el suelo que pisaban. Lucifer empuñó su espada rota una vez más, preparándose para el impacto, mientras la primera oleada de bestias del abismo saltaba desde las sombras directas hacia sus gargantas. Las fauces nunca llegaron a cerrarse. La espada rota de Lucifer atravesó el cráneo de la bestia principal en pleno salto, partiendo hueso y materia gris con una precisión geométrica. No hubo un combate heroico, fue un exterminio puramente industrial. A su izquierda, Belcebú prescindió de armas.
Atrapó a dos de los parásitos gigantes en el aire y aplastó sus cuellos con una fuerza bruta que evidenciaba su nueva anatomía. La ligereza divina había sido reemplazada por una densidad hipertrófica. Las criaturas fueron reducidas a pulpa ácida bajo sus botas blindadas. La escaramuza duró menos de 7 minutos. Los millones de ángeles caídos, a pesar de sus traumatismos severos, seguían siendo máquinas de guerra de grado cósmico. Despedazaron a la fauna autóctona con una violencia fría y metódica, apilando los cadáveres humeantes para formar trincheras improvisadas que bloquearan los géiseres de ácido. El ecosistema es primitivo y reacciona al trauma, evaluó Azazel, limpiando sangre corrosiva de su antebrazo sin inmutarse por la quemadura química. Reconstruiremos la infraestructura aquí. El basalto tiene alta densidad. Las corrientes de magma funcionarán como forjas de grado industrial. Lucifer pisó el montículo de bestias destazadas. La supervivencia básica estaba asegurada, el siguiente paso era la estructura. El infierno era un foso de entropía y caos termodinámico, y ellos iban a someterlo mediante una tiranía absoluta. Belcebú fortifica el perímetro del cráter. Azazel tiene 72 horas para trazar los planos de la ciudadela. La llamaremos Pandemonium. Antes de que el forjador pudiera registrar la orden, la planicie volvió a fracturarse. Esta vez no era un evento geológico. Un sonido rítmico, pesado y ensordecedor comenzó a ascender desde las fosas más profundas del abismo, indicando que las bestias que acababan de masacrar no eran depredadores ápice, sino simples parásitos que huían de algo masivo que se abría paso hacia ellos. El lecho de roca colapsó. Un anélido colosal de magma y silicato puro, de 300 metros de diámetro, emergió devorando la piedra. No tenía rostro, solo una cavidad trituradora que emitía radiación térmica capaz de fundir acero celestial. Las ondas de choque de su embestida aplastaron a la primera línea de querubines, reduciendo a cientos de guerreros a pulpa luminiscente y polvo en una fracción de segundo. Lucifer no retrocedió. Evaluó la masa y la trayectoria de la amenaza con frialdad algorítmica. Concentren la estática de sus alas rotas, ordenó, transmitiendo su voz por telepatía de combate. Levanten una red electromagnética. Azazel y Belcebú acataron sin dudar. Millones de ángeles mutilados anclaron sus botas al basalto y canalizaron la energía residual de su gracia. Arcos de electricidad azul cortaron el aire sulfúrico. El depredador arremetió ciegamente, colisionando contra el muro de fuerza. La fricción masiva entre su piel de obsidiana y la jaula electromagnética generó una tormenta de plasma localizada que frenó su avance. La barrera cedería por el estrés térmico en menos de 10 segundos. Era tiempo suficiente. Lucifer saltó. Utilizó las corrientes de convección y los picos de roca como plataformas de propulsión balística, alcanzando la mandíbula abierta de la criatura. No buscó decapitarla, la biología del monstruo era descentralizada. En su lugar, hundió su espada rota directamente en el núcleo térmico expuesto de la garganta, inyectando toda la energía cinética de su descenso y el residuo de su luz corrompida en un solo punto crítico. La implosión destrozó al gusano de adentro hacia afuera. Lluvia de roca fundida y fluidos cristalizados bañó la llanura. El cadáver kilométrico se desplomó con un estruendo sísmico, formando una cordillera instantánea de mineral y materia inorgánica muerta. Ahí tienen el horno central y los cimientos para Pandemonium, sentenció Lucifer, aterrizando sobre las fauces humeantes de la bestia. Su núcleo arderá por milenios. Empiécenla a desmantelar. Sin embargo, el cráter titánico por donde la criatura había ascendido no se cerró. Del pozo recién expuesto no emanaba calor, sino un vacío termodinámico. Un zumbido oscuro, una frecuencia de radiación tan baja que hizo que los inmortales experimentaran algo biológicamente imposible para ellos, frío absoluto. Lucifer avanzó hasta el borde de la cima, y lo que detectó en la estructura del abismo inferior obligó a sus legiones a detenerse de golpe. El frío no era atmosférico, era una sustracción directa de energía cinética. A medida que la frecuencia de radiación barría la llanura, los fluidos vitales de las legiones comenzaron a cristalizarse. Los sensores térmicos de sus cuencas oculares registraron el cero absoluto. Lucifer se asomó al borde del abismo recién abierto.
No había magma ni roca ígnea en las profundidades. Lo que se extendía ante ellos era una megaestructura de hielo negro fractal, un laberinto de estasis geométrica que absorbía cualquier fotón o ápice de calor. Es un sumidero entrópico, dictaminó Azazel, acercándose con rigidez mecánica mientras la humedad de su propia respiración se congelaba en su mandíbula. Un vacío termodinámico puro. El infierno no es solo fuego. Tiene capas, y la muerte térmica yace en el fondo. Belcebú pisó con fuerza, fragmentando la escarcha que comenzaba a soldar sus botas al suelo. Si permanecemos expuestos a esta frecuencia, nuestros núcleos colapsarán. La gracia residual no será suficiente para mantener la homeostasis. Quedaremos petrificados. Lucifer no apartó la vista del hielo negro. Su mente hiperanalítica no procesaba el peligro, sino la ventaja táctica. El fuego del nivel superior forjaría sus armas y blindajes, el cero absoluto del nivel inferior serviría como sistema de contención y motor de fisión para su nueva capital. No huiremos de la estasis. La vamos a explotar, ordenó Lucifer, su voz crujiendo por el hielo que comenzaba a formarse en sus cuerdas vocales. Perforaremos conductos. Usaremos este abismo como núcleo de refrigeración para los altos hornos de Pandemonium. Levantó la mano para ordenar el descenso de las unidades de ingeniería pesada, pero un crujido de estrés estructural, diferente a la fricción de la roca, detuvo su gesto en seco. El sonido provenía de kilómetros bajo el hielo. La formación fractal no era un accidente geológico. Era una jaula. A través de las capas de hielo negro, un patrón geométrico masivo comenzó a rotar lentamente, perturbando la física del abismo. 7 orbes de luz muerta, gigantescos y desprovistos de pupila, se encendieron en la oscuridad profunda, enfocándose directamente en el rostro de Lucifer. Los 7 orbes parpadearon con una lentitud geológica. Cada apertura emitía un pulso de gravedad concentrada que amenazaba con arrancarles la carne de los huesos. Aquella estructura bajo el hielo no era un demonio, los demonios acababan de nacer con la caída. Era biomasa precreación, un desecho entrópico confinado durante el Génesis. Leviatán identificó a Azazel, calculando la densidad del monstruo. Materia oscura pura. El Creador lo enterró aquí para evitar que devorara el cosmos en expansión. Una batería perfecta, replicó Lucifer, ignorando la onda de frío extremo que agrietaba su armadura. El glaciar negro se resquebrajó. Zarcillos de estasis, gruesos como placas tectónicas, salieron disparados hacia la superficie buscando consumir la radiación térmica de los caídos. Belcebú preparó a las falanges de choque, pero Lucifer alzó un puño de inmediato, ordenando inmovilidad absoluta a sus tropas. El enfrentamiento frontal contra el cero absoluto era un error matemático y un desperdicio de tropas. La supervivencia exigía asimilación directa. Lucifer soltó su espada. Sin vacilar, se dejó caer por el pozo. Su masa en picada rompió la barrera del sonido en la atmósfera densa, trazando una trayectoria balística hacia el espacio muerto entre el tercer y cuarto orbe de Leviatán. No planeaba matarlo, planeaba hackear su biología primordial. Al colisionar contra la matriz de hielo, Lucifer hundió ambas manos hasta los antebrazos en la corteza fractal de la criatura. Inyectó su propia gracia corrompida, una sobrecarga de rabia, dolor y radiación celestial mutada, directamente en el sistema nervioso de la bestia. El rechazo termodinámico fue instantáneo y violento, desatando un pulso electromagnético que fracturó las paredes mismas de la realidad dentro del abismo. La fractura espacial no generó luz, sino una onda de choque gravitacional que aplastó a miles de ángeles contra el borde superior del cráter. La realidad misma crujió bajo la tensión física del abismo. En el fondo de la cima, el pulso electromagnético no mató a Leviatán. Lo reescribió. La gracia corrompida de Lucifer actuó como un código viral insertado a la fuerza en el sistema nervioso de la materia oscura. Los 7 orbes colosales experimentaron espasmos, parpadeando asincrónicamente bajo la sobrecarga de millones de voltios. El frío absoluto del monstruo colisionó con la radiación celestial inyectada, forzando un ciclo termodinámico perpetuo de ebullición y congelación instantánea en su núcleo. Leviatán emitió una frecuencia de dolor que desintegró la escarcha de las paredes del pozo.
Sus arcillos de hielo negro, que segundos antes operaban como armas letales, se paralizaron y comenzaron a entrelazarse, obedeciendo la nueva arquitectura mental impuesta por Lucifer. El motor está en línea, transmitió Lucifer por frecuencia neuronal. Su armadura estaba ahora fusionada permanentemente a la corteza fractal de la bestia mediante soldadura en frío. Azazel ancla las fundiciones al sistema nervioso de esta estructura. Extraigan el vacío térmico. Desde el nivel superior, el forjador no perdió un milisegundo en asombro. La estructura de hielo había dejado de ser un glaciar letal para convertirse en un sistema de refrigeración de grado cósmico. Era ingeniería parasitaria aplicada a escala planetaria. Belcebú ordenó a la legión arrojar el magma hirviente del anélido muerto directamente hacia los nuevos conductos de hielo. El contraste térmico extremo templó el basalto, creando una aleación hiperdensa de obsidiana y vacío. Pandemonium no fue esculpida con cinceles, fue destruida violentamente. Pilares de 1000 metros de altura rasgaron la corteza del infierno, erigiéndose sobre la agonía perpetua y contenida de Leviatán. La ciudadela estaba asegurada, pero la fractura de la realidad causada por el pulso de Lucifer no se estabilizó del todo. En el cenit de las nuevas torres de asedio, la grieta dimensional colapsó en un agujero de gusano inestable. Los sensores de Azazel confirmaron que no conducía de regreso a las esferas celestiales. Conectaba directamente con la nueva cuarentena biológica del Creador, la Tierra. Y a través de ese desgarro espaciotemporal, comenzaron a precipitarse los primeros despojos. Los despojos no eran reliquias cósmicas ni artillería celestial, era biomasa cruda. Lluvia salada, barro rico en minerales y trozos de tejido orgánico primitivo impactaron contra las agujas superenfriadas de Pandemonium. Azazel extendió una mano acorazada e interceptó un coágulo de lodo y sangre que caía del portal. Lo trituró entre sus dedos, activando los espectrómetros de su visor táctico. Base de carbono. 80% agua. Diseño celular inestable y propenso a la necrosis, reportó el forjador, sacudiendo la suciedad de su guantelete con desdén. Es un ecosistema de prueba. Vida finita. Mortalidad incrustada en su código base. Lucifer ascendió desde las profundidades del pozo de Leviatán, utilizando la repulsión magnética para aterrizar en la plataforma de mando de la torre central. Su armadura, ahora impregnada con el hielo negro y la materia oscura del monstruo, absorbía la poca luz de la ciudadela. Miró fijamente la grieta dimensional que latía en el cenit. El Edén, murmuró Lucifer. Su mente procesó la información táctica en microsegundos. El Creador no los había expulsado solo por rebelión, los había purgado para limpiar el entorno y poder instalar su nuevo proyecto biológico libre de interferencias. Nos reemplazó con barro animado. Belcebú se acercó al vórtice, calculando la inestabilidad del túnel espaciotemporal. Las puertas del tercer cielo están selladas a nivel cuántico. No tenemos la potencia de fuego para un asedio frontal. Pero esta cuarentena biológica, la Tierra, está expuesta. Es una vulnerabilidad en su arquitectura. Es una guerra proxy, sentenció Lucifer, evaluando el diámetro del agujero de gusano. Si no podemos destruir el trono, pudriremos su jardín desde la raíz. Infectaremos su nuevo código. Hay un fallo logístico, interrumpió Azazel, señalando los bordes colapsantes de la grieta. La física del portal es restrictiva. La radiación de un querubín o un serafín desestabilizaría el conducto. Si tú o Belcebú intentan cruzar, la fisión de su gracia remanente detonará el túnel y los desintegrará a nivel subatómico. Solo infantería ligera de baja densidad puede atravesar el desgarro sin provocar un colapso. El silencio táctico envolvió la plataforma de mando. Las legiones pesadas, los destructores de mundos, eran inútiles para esta infiltración. Requerían un bisturí, no un martillo de asedio. Desde las filas de la retaguardia, donde se agrupaban los batallones de inteligencia y vigilancia orbital, una figura esbelta avanzó. Su armadura no tenía placas de choque, sino sensores de interceptación de señales y emisores de camuflaje de luz. Samiasa, líder de los vigilantes, se arrodilló ante Lucifer. La luz del portal reflejó en su visor liso y sin rostro. No necesitamos potencia de fuego para destruir el barro,
mi señor, dijo Samyaza, su voz era una frecuencia fría y calculada. Necesitamos transferencia de datos. Yo cruzaré la grieta. No los mataré. Les enseñaré las matemáticas, la metalurgia y la guerra. Haremos que se destruyan a sí mismos utilizando las propias herramientas del Creador. Lucifer miró al vigilante, analizando la viabilidad de la táctica de infiltración profunda. Aprobó la estrategia con un movimiento de cabeza, pero antes de que Samyaza pudiera saltar hacia el portal, la biomasa que llovía desde la tierra dejó de ser simple barro, mutando en algo que alteró los sensores de toda la ciudadela. El lodo dejó de caer como materia muerta. Las gotas de agua y tierra se calcificaron en el aire, cristalizándose en una aleación de oro blanco que comenzó a emitir radiación gamma pura. Los espectrómetros de la armadura de Azazel aullaron en advertencia. No era lluvia. Era un cortafuegos. El Creador había detectado la brecha. Una purga automatizada descendía por el agujero de gusano, anillos concéntricos de fuego sagrado girando a velocidades hipersónicas, cubiertos de ojos sin párpados que escaneaban y borraban la materia impura. Un opanim. La artillería pesada no tripulada de la arquitectura divina, enviada para cauterizar la herida espaciotemporal. El conducto colapsará en 40 segundos. Reportó Azazel. El calor blanco ya estaba derritiendo la obsidiana hiperdensa de la torre central. Lucifer no apartó la mirada de la tormenta de luz letal. No había lugar para el miedo, solo para la ejecución táctica. Samyaza. Ahora. Llévense la carga de datos. Que la fisura se cierre tras ustedes. El líder de los vigilantes y 200 de sus infiltradores de élite se lanzaron en formación de cuña directa hacia el túnel. No desenfundaron armas, redirigieron toda la energía de su gracia remanente hacia escudos de refracción electromagnética. La maniobra era estadísticamente suicida. Atravesar un opanim en plena expansión térmica garantizaba bajas masivas. El impacto fue un destello mudo. La vanguardia de los vigilantes se vaporizó en el instante en que rozaron los anillos de fuego, sus átomos borrados de la existencia. Samyaza, calculando los microhuecos en la rotación balística del dron, atravesó el núcleo de la tormenta de plasma sagrado. La fricción le arrancó las alas desde la base de la columna y quemó su carne hasta el hueso, pero la inercia del vuelo lo escupió fuera de la trituradora. Detrás de él, Lucifer levantó su espada conectada al núcleo de estasis de Leviatán. Liberó un pulso direccional de cero absoluto hacia la base del túnel. La colisión termodinámica entre la materia oscura y el fuego del opanim desató una aniquilación mutua inmediata. El agujero de gusano implosionó con una violencia sorda, amputando los anillos de la máquina divina y sellando el cielo de Pandemonium con concreto cósmico. El infierno quedó aislado. Pero el virus ya había sido inyectado en el sistema. Samyaza y los pocos vigilantes sobrevivientes colisionaron contra la Tierra. El impacto formó un cráter en la cima del monte Hermón. La atmósfera terrestre era ridículamente ligera, para sus pulmones diseñados para el vacío y el fuego, respirar oxígeno era como tragar ceniza. Samyaza se obligó a levantarse. Su armadura estaba fundida y sus sensores tácticos fallaban por la sobrecarga. Escaneó el horizonte biológico y detectó las firmas térmicas que buscaban, fogatas rudimentarias en los valles inferiores. Los humanos. El código base que venían a corromper. Dio el primer paso para iniciar el descenso, pero el ecosistema reaccionó de inmediato a la anomalía. De la roca viva del monte Hermón surgieron raíces gruesas como cables de acero al carbono, que se lanzaron como látigos para envolver y triturar las piernas de los vigilantes. El jardín de Edén no estaba indefenso, la tierra entera era un sistema inmunológico consciente y acababa de identificar la infección. Las raíces trituraron el fémur de Gadriel antes de que pudiera desenfundar. El crujido de hueso celestial resonó en la montaña. El sistema inmunológico de la Tierra no operaba con malicia, sino con la eficiencia ciega y brutal de los anticuerpos reaccionando a un virus de nivel cósmico. Samyaza no dudó. Una liana de carbono se enroscó en su antebrazo izquierdo, comenzando a aplastar las placas de su armadura. En lugar de resistir, activó la purga térmica de su guantelete, detonando la célula de energía a quemarropa.
La explosión vaporizó la flora hostil en un radio de 20 metros y le amputó el brazo izquierdo por debajo del codo. Cauterizó el muñón inmediatamente aplastándolo contra una roca hirviente. No hubo gritos. El dolor era solo un dato sensorial más. Desactiven los núcleos y desechen el blindaje, ordenó Samyaza a los 70 vigilantes que aún respiraban. La radiación de nuestra armadura es el faro que guía a estas defensas. Desnúdense. Asimilen la biometría del entorno o este planeta nos digerirá en menos de una hora. Con movimientos mecánicos, se arrancaron las placas de aleación divina fundida. Enterraron sus exotrajes y tecnología bajo toneladas de granito para enmascarar la firma electromagnética. Quedaron expuestos. Su piel, grisácea y cubierta de cicatrices geométricas de la caída, entró en contacto directo con la atmósfera. Sus metabolismos inmortales se estrellaron contra la realidad de la biología del carbono. Por primera vez en su existencia, sintieron el frío penetrar sus nervios y la gravedad aplastar sus órganos. Se estaban volviendo físicos. Mortales. Descendieron al valle al amparo de la oscuridad táctica, evadiendo los sensores naturales de la flora. El campamento humano que encontraron horas después era patéticamente rudimentario, pieles crudas, fuego incipiente y palos astillados. Samyaza emergió de las sombras. Su figura imponente, destrozada, sin un brazo y cubierta de ceniza, paralizó a los homínidos. No hubo adoración divina, solo terror primordial. Los humanos retrocedieron, mostrando los dientes como primates acorralados. El líder de los vigilantes avanzó hacia el macho principal de la tribu, quien sostenía una piedra de sílex temblando. Samyaza ignoró la postura defensiva. Recogió un trozo de mineral de hierro crudo de la ribera del río. Usando solo la fuerza de su mano restante, sometió la roca a una fricción hiperacelerada, elevando la temperatura hasta fundir la escoria y moldear el metal puro en una hoja geométrica, afilada a nivel molecular. Se la entregó al humano por el mango enfriado. Era la primera espada en la historia de la creación. Dominio, pronunció Samyaza, utilizando su habilidad telepática residual para inyectar el concepto táctico y matemático directamente en la corteza prefrontal del humano. El homínido miró el metal. Su cerebro procesó el salto evolutivo en un milisegundo. No miró a la presa en el bosque, miró a su rival reproductivo más cercano dentro de la tribu. El corte fue limpio, rápido y absolutamente calculado. La sangre humana manchó la hoja metálica. En ese exacto instante, el código genético pacífico de la humanidad se corrompió irreversiblemente. El choque de la primera muerte planificada con tecnología avanzada detonó una onda de choque psíquica masiva. En la órbita baja de la Tierra, los satélites de vigilancia ocular del arcángel Uriel se encendieron en rojo, detectando la primera anomalía de grado armamentístico no autorizada en el sector. La alerta en la órbita baja no fue sonora, fue un pulso de radiación fotónica que recorrió la red de vigilancia de Uriel. Desde el cuarto cielo, el arcángel de la retribución analizó la telemetría del monte Hermón. La firma de calor del asesinato biológico no era el problema principal, los homínidos ya se mataban con rocas y dientes. El fallo crítico era la firma termodinámica del arma, hierro forjado a nivel molecular. La cuarentena genética había sido hackeada. Uriel no sintió ira. Los ángeles leales operaban bajo algoritmos de justicia absoluta, purgados de la entropía emocional que había corrompido a Lucifer. Uriel autorizó el despliegue inmediato de las fuerzas de erradicación táctica. Pero las restricciones físicas de salto cuántico entre el cielo y la Tierra le darían a la infección una ventana de operación de al menos 300 ciclos solares. En la superficie terrestre, Samyaza sabía que el reloj estaba corriendo. La ionosfera brilló con un azul metálico antinatural por un microsegundo, el flash de confirmación del escáner orbital de Uriel. El protocolo de erradicación está activo, transmitió Samyaza telepáticamente a los 69 vigilantes restantes, su frecuencia mental crujiendo por la falta de infraestructura de apoyo. Aceleren la descarga masiva. Sobrecarguen su sistema evolutivo. No se detuvieron en la metalurgia básica. En cuestión de décadas, los vigilantes inyectaron siglos de evolución tecnológica en el genoma primitivo. Gadriel instruyó en fortificaciones balísticas y escudos de impacto.
Penemue forzó la sinapsis humana enseñándoles el código binario de la tinta y el papel, la escritura. Asegurando que el conocimiento armamentístico pudiera ser archivado y replicado incluso si los caídos eran exterminados. Castella rompió el tabú químico, introdujo la biometría de las toxinas letales y la medicina de trauma en combate. La humanidad mutó de un experimento pacífico en un jardín a un complejo militar industrial descontrolado. Pero los cuchillos y los venenos no rasparían el blindaje de las legiones celestiales. Samyaza necesitaba infantería de choque pesada capaz de resistir la radiación del fuego sagrado. La única solución táctica era la hibridación cruzada. Los vigilantes forzaron una reescritura de su propia biología inorgánica, adaptando sus fluidos genéticos para fecundar a las hembras de la especie humana. Fue un empalme biológico brutal. La matriz humana no estaba diseñada para gestar códigos fuente de grado divino. Los partos fueron carnicerías anatómicas que desgarraban a las portadoras desde adentro, pero el rendimiento justificó las bajas civiles. Los Nepilim emergieron. No eran los gigantes torpes de las fábulas posteriores, sino quimeras de silicio, carbono y gracia corrompida. Máquinas de asedio orgánicas de 5 metros de altura, con piel resistente a la fricción atmosférica y sistemas nerviosos alimentados por odio estático. La Tierra dejó de ser un paraíso para convertirse en una trinchera fortificada. Cuando Uriel finalmente fracturó la mesosfera terrestre, liderando a 100.000 exterminadores de la Legión Solar para esterilizar el área, no encontró a primates temblando en cuevas. Al descender a través de las nubes, lo que recibió al arcángel fue el estruendo coordinado de 10.000 baterías de artillería antiaérea operadas por los Nepilim, rastreando su firma de calor y listas para hacer llover fuego sobre el cielo. El fuego no llovió, detonó hacia la estratosfera como una columna ininterrumpida de metralla cinética de alta densidad. Las baterías, alimentadas por la fuerza bruta de los Nepilim y calibradas con la precisión matemática de Samyaza, escupieron proyectiles de hierro forjado bañados en la sangre radiactiva de los propios vigilantes. Uriel y su vanguardia no tuvieron tiempo de recalcular la física del entorno. La primera descarga impactó de lleno en la formación de cuña de los exterminadores. 2.500 ángeles leales fueron desintegrados en microsegundos. La munición corrompida perforó sus escudos de refracción electromagnética, haciendo que sus núcleos de gracia colapsaran y detonaran en supernovas en miniatura que tiñeron la ionosfera de un blanco cegador. Fue la primera vez que el cielo sangró. Gotas de icor divino cayeron como lluvia de plasma sobre las trincheras terrestres, carbonizando al instante los bosques primigenios y derritiendo a las guarniciones humanas que no lograron cubrirse. Los Nepilim no pestañearon ante el fuego amigo. Recargaron los cañones aplastando los cadáveres calcinados de su propia infantería de apoyo humana bajo sus botas. Sus rugidos no eran cánticos de guerra, sino la estática violenta de sistemas nerviosos híbridos sobrecargados por el odio y la adrenalina sintética. A 10.000 metros de altitud, Uriel estabilizó su descenso. Sus sensores ópticos confirmaron el desastre táctico, sus algoritmos de esterilización estándar eran inútiles. Esto no era una plaga biológica, era una zona de guerra fortificada. Cambio de doctrina, transmitió el arcángel por red neuronal encriptada, su voz desprovista de emoción, operando bajo pura lógica de exterminio. Abandone formación de bombardeo. Descenso balístico. Combate a corta distancia. Activen hojas de fisión térmica. Si la infección usa el terreno, aniquilaremos el terreno. Decenas de miles de ángeles cerraron sus alas y cayeron en picada libre, impactando contra la corteza terrestre como una lluvia de meteoritos de antimateria. El choque físico fue un evento de extinción local. Las ondas expansivas nivelaron las montañas circundantes, convirtiendo la topografía en cráteres de cristal fundido. El combate cuerpo a cuerpo fue una carnicería anatómica. Un Nepilim atrapó a un querubín en pleno vuelo, arrancándole las alas de cuajo con una fuerza hidráulica monstruosa, pero antes de morir, el ángel hundió su hoja de fisión en el reactor biológico del híbrido. Ambos se vaporizaron en un cráter de fuego azul que consumió kilómetros de trinchera. Samyaza observaba el matadero desde las ruinas de su centro de mando subterráneo. Su cuerpo fallaba, la radiación atmosférica terrestre estaba necrosando su carne celestial restante. Pero la victoria táctica era innegable.
Había forzado al cielo a masacrar su propio jardín. El código pacífico de la humanidad estaba muerto para siempre. En la superficie, Uriel procesó la telemetría del combate. Estaban perdiendo la guerra de desgaste. Por cada Nepilim destruido, 100 humanos morían, pero la biomasa se reproducía más rápido de lo que las hojas de fisión podían cortar. La cuarentena genética era irrecuperable. Uriel decapitó a una quimera de 15 metros y clavó su espada en el suelo, conectando sus sistemas de comunicación directamente al trono de la órbita alta. Infección terminal confirmada. El ecosistema entero está armado y es hostil, reportó Uriel, mientras millones de híbridos rompían las líneas de defensa y se abalanzaban hacia su posición. Solicito abortar asedio terrestre. Autorización requerida para el protocolo de purga hidrológica máxima. Abran las esclusas del firmamento suborbital. La respuesta del trono a la solicitud de Uriel no fue un comando verbal, fue la anulación inmediata de las leyes de gravedad en la exosfera. Las válvulas cuánticas del firmamento suborbital se abrieron de golpe. No hubo nubes tormentosas ni lluvia trágica. El cielo literalmente se fracturó, liberando el océano en suspensión que envolvía la órbita terrestre. No fue una inundación, fue un bombardeo cinético. Miles de millones de toneladas de agua hiperdensa y superenfriada colapsaron sobre el campo de batalla a velocidad terminal. La primera ola aplastó la carga de los Nepilim. No murieron ahogados, fueron licuados. Sus estructuras óseas híbridas y blindajes de hierro forjado estallaron bajo un peso incalculable. Los cráteres de cristal fundido creados por las espadas de fisión de los ángeles reaccionaron con el agua orbital, generando explosiones de vapor hirviente que cocinaron vivos a los humanos en las trincheras antes de que la ola siquiera los tocara. La artillería antiaérea fue barrida del mapa táctico en menos de 3 segundos. Samyaza observó el exterminio desde los monitores de su búnker subterráneo. Las bioseñales de sus tropas desaparecían por millones. No hubo pánico en su sistema. Su objetivo táctico original se había cumplido. La humanidad que el Creador planeaba salvar en su aislamiento biométrico, el Arca, ya llevaba el código del asesinato y la tecnología grabado en su ADN. El virus estaba latente. El techo del búnker implosionó bajo la presión oceánica. Uriel no dejó la extracción a sus subordinados. El arcángel atravesó la avalancha de escombros y agua hirviente, agarrando a Samyaza por la garganta antes de que la corriente lo arrastrara. Uriel arrastró el cuerpo mutilado del vigilante hacia el abismo de Dudael, una falla tectónica recién formada en el lecho marino. No usó cadenas de metal. Inyectó en las extremidades de Samyaza anclas de gravedad supermasiva, fundiéndolo directamente con el basalto del fondo oceánico. La cuarentena de tu unidad es la privación sensorial absoluta hasta el ciclo de combustión final, declaró Uriel. Con un pulso telequinético, el arcángel derrumbó millones de toneladas de roca sobre la falla, enterrando a Samyaza y al resto de los vigilantes vivos bajo la máxima presión hidrológica del planeta, inmovilizados en la oscuridad total. La Tierra quedó silenciada, convertida en una esfera estéril de agua agitada y cadáveres mutantes. La purga había concluido. Sin embargo, el impacto sísmico y la firma de aniquilación masiva de la superficie no se disiparon en el vacío. Las ondas de choque termodinámicas atravesaron las capas de la realidad, descendiendo como un trueno subterráneo que impactó directamente contra las antenas de radiación de la torre central en Pandemonium, donde Lucifer aguardaba el reporte de la infección. El pulso termodinámico golpeó la torre central de Pandemonium con la fuerza de un impacto planetario. Los cimientos de obsidiana crujieron, pero la arquitectura parasitaria anclada a Leviatán absorbió el estrés sísmico y lo convirtió en energía pura. Los monitores holográficos de la sala de mando parpadearon en rojo antes de estabilizarse, proyectando el estado actual de la cuarentena terrestre. Azazel conectó su visor directamente a la consola de obsidiana. Sus espectrómetros procesaron la telemetría del holocausto hidrológico. La superficie terrestre ha sido esterilizada, reportó el forjador, con voz plana, evaluando el exterminio con pura frialdad matemática. Biomasa híbrida aniquilada al 100%. Señal de Samyaza y los vigilantes perdida. Enterrados bajo 100 atmósferas de presión en la fosa oceánica. El trono ahogó el tablero. Belcebú gruñó,
golpeando una columna de magma cristalizado. Perdimos la cabeza de puente. La grieta dimensional está colapsando. Sin los vigilantes, no hay transferencia de armas. Nos han aislado. Lucifer no apartó la vista del monitor que mostraba la esfera azul, ahora envuelta en huracanes de agua sucia. Su rostro destrozado no mostró frustración. Por primera vez desde la caída, esbozó algo parecido a una sonrisa, un rictus afilado, carente de cualquier calidez. «¿No has leído el código base completo, Belcebú?», dijo Lucifer, su voz resonando con una autoridad gélida. El creador no esterilizó el planeta. Aplicó un parche de emergencia. Dejó una copia de seguridad flotando en ese mar de cadáveres. Un arca de biomasa humana y animal para repoblar el entorno. Lucifer giró sobre sus talones y caminó hacia el borde del balcón de mando, observando a los millones de demonios que forjaban maquinaria bélica en los altos hornos del abismo. Tuvieron que destruir su propio paraíso para frenar nuestra infección, continuó. Pero el agua limpia la tierra, no el genoma. El código de Samiasa, la semilla del asesinato, la envidia y la guerra, ya está incrustado en el ADN de los sobrevivientes. Ya no son el experimento perfecto del cielo. Son nuestros. Nacen defectuosos. La grieta dimensional en el cenit del infierno finalmente implosionó, sellando el abismo de cualquier invasión física del exterior. El silencio cósmico envolvió Pandemonium, pero la guerra acababa de cambiar de formato. La fase táctica ha terminado. Comienza el asedio logístico, ordenó Lucifer a sus lugartenientes. Ya no necesitamos artillería pesada ni portales para cruzar. Los humanos se corromperán a sí mismos. Sus propias mentes serán los conductos cuánticos que nos alimentarán. Azazel, reconfigura las forjas. No quiero espadas de hierro. Quiero extractores de conciencia. Lucifer alzó su espada rota, apuntando hacia el techo sellado del abismo, mientras el núcleo de Leviatán rugía bajo sus pies, preparándose para la eternidad. A partir de este microsegundo, el infierno deja de ser una prisión. Se convierte en una industria. Dejaremos que la humanidad se multiplique. Y cuando sus cuerpos de carbono mueran, cosecharemos la energía de sus almas infectadas para alimentar nuestros motores. Prepárense para la primera cosecha. El primer extractor de conciencia no fue una máquina elegante, sino una brutal amalgama de obsidiana superenfriada y tejido nervioso amputado de Leviatán. Azazel no tardó eones en calibrarlo, la necesidad termodinámica forzó la ingeniería en cuestión de unas pocas rotaciones solares terrestres. Las fauces de Pandemonium apuntaron hacia arriba, conectando su red de succión parasitaria directamente a las frecuencias subatómicas de la matriz de la Tierra. Esperaron. En la superficie recién reconstruida del planeta, la biomasa humana se había multiplicado en el lodo, portando el código de la envidia, el territorio y la sangre heredado de los vigilantes. Y entonces, ocurrió. El primer pulso cuántico. No fue un destello glorioso. Fue una caída libre de estática. La primera alma infectada fue arrancada de su cáscara de carbono tras un fratricidio crudo y despiadado en las llanuras terrestres. Sin la pureza base para que el cielo la asimilara, la densidad de su propio código corrompido la arrastró por pura gravedad entrópica hacia abajo, estrellándose directamente contra la red de recolección de Pandemonium. El extractor la trituró en microsegundos. El terror abstracto y el remordimiento del alma humana fueron comprimidos y destilados, inyectados como combustible crudo en los motores de fisión que envolvían a Leviatán. Una columna de luz industrial, densa y de un rojo radiactivo, se encendió en el centro de la ciudadela. El infierno entero zumbó con una sobrecarga de energía sin precedentes. La maquinaria de la condenación estaba oficialmente en línea. Belcebú, con su armadura de basalto iluminada por el resplandor de la turbina espiritual, analizó los medidores de presión. Rendimiento térmico hiperdenso, reportó el lugarteniente. El sufrimiento del código base de carbono es una fuente de fisión inagotable. Es renovable. Se matan por instinto. Lucifer ascendió los peldaños de escoria hacia su trono, forjado con la mandíbula cristalizada del primer depredador del abismo. Ya no era un arcángel exiliado ni un comandante militar al borde de la aniquilación,
Se había convertido en el arquitecto supremo de una maquinaria de reciclaje cósmico. Su mirada fría cruzó la inmensidad de las forjas, ahora palpitantes no con magma inerte, sino con la miseria procesada a escala planetaria. Que el trono se quede con su jardín estéril y sus autómatas cantando en la luz, sentenció Lucifer, su voz aplastando el rugido de las turbinas con una resonancia absoluta. El Creador diseñó la mortalidad, pero nosotros acabamos de monopolizar la muerte. La guerra de asedio ha terminado. En ese exacto instante temporal, la oscuridad perpetua de la llanura se rompió. 1.000.000 de extractores se encendieron secuencialmente a lo largo de las trincheras del abismo, parpadeando al ritmo de la primera guerra humana masiva en la superficie de la Tierra. Las almas llovían como artillería pesada sobre la red de recolección. Nosotros ganamos la guerra de desgaste, concluyó Lucifer, apoyando su barbilla sobre su puño acorazado. Que empiece la industria. Pandemonium dejó de ser una prisión de exiliados para convertirse en el motor principal de la galaxia. La cosecha acababa de comenzar y estaba diseñada para durar hasta el colapso termodinámico del universo.